¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están ustedes? Lo que hay tras cada noticia, como cada martes, estamos a martes 8 de octubre, pero como cada martes, conversando con Marco Barraza, eh, ex ministro, eh, dirigente del Partido Comunista de Chile. Y claro, siempre hay temas importantes y temas cercanos a lo que Marco en algún momento fue su preocupación, como es el CAE. El presidente acaba de hablar hace unas horas atrás, anoche, y dijo que el CAE se terminaba. Y no solo se terminaba el CAE, sino que se creaba un nuevo fondo que tiene una connotación distinta, donde no participarían los bancos, Fondo para la Educación Superior. ¿Qué te parece, Marco, esa noticia? Porque es una noticia importante que yo creo que ya los chilenos lo están dando, sobre todo los que están complicados con el crédito con aval del Estado. Lo primero, Julio, saludarte. Gracias. Qué bueno que podamos nuevamente conversar. Saludar a todas y a todos los radioescuchas de Radio Nuevo Mundo dentro y fuera de Chile. Y comentar que a mí me parece que el anuncio que hizo el día de ayer el presidente de la República es muy importante. No solo porque cumple con un compromiso establecido durante el proceso de campaña, que es un compromiso que deviene de un diagnóstico compartido de la sociedad chilena de que estudiar en Chile para quienes tienen CAE es un abuso, una vulneración en los hechos económicos, y por lo mismo abordar este sistema de financiamiento, terminar con él y proponerse otro sistema de financiamiento para quienes no tienen gratuidad, es una medida muy importante. Y es importante porque en el entendido que este proyecto de ley se va a aprobar, podrá ser resistido, obstruido por la derecha, pero se va a aprobar. Eh, si uno mira las encuestas de opinión, es persistente el apoyo al término del CAE y es persistente porque en la sociedad ya, por otro lado, eh, significado un gasto público permanente por parte del Estado y en tercer lugar ha significado un endeudamiento leonino para las familias chilenas. Eh, em, Hay estudios que muestran de la DIPRES, de la Dirección de Presupuesto, que lo que se ha gastado por parte del Estado de Chile desde que se creó el CAE son 9 billones de pesos. Son cifras, 9, 9.000 millones. billones, mi- Ah, 9 9 billones. billones, Tienes billones de razón, tienes pesos. razón. Sí, Eso es billones, mucha plata, billones, sí. es mucho Es mucho, dinero, sí. Es que cuesta es hasta muchísimo, es pronunciarlo. inconmensurable. Claro. Pronunciarlo y cuantificarlo son cifras siderales. Eh, en circunstancias que la deuda de las familias ha sido una deuda también grotesca. Eh, y los ingresos percibidos por parte de los estudiantes eh, que han cursado estudios vía CAE son ingresos bajos. El 50% tiene ingresos menores a 750.000 pesos, el 81% ingresos menores a 1 millón de pesos. Entonces, hay una promesa de movilidad social que no se cumplió con esta política pública, que tiene afectado a cerca de 1.200.000 personas que han estudiado, jóvenes que no han visto eh, que se realicen sus sueños. Y el anuncio del presidente de la República yo lo connoto de manera muy positiva. Eh, el proyecto define tres objetivos claves. En primer lugar, condonar parte de la deuda de quienes tienen deudas hoy día con la banca. Y el proyecto es claro, no vende humo, dice parte de la deuda porque no es posible condonarla toda. Sin embargo, se anuncia que 75.000 jóvenes quedarían con las deudas condonadas por las características de la deuda de manera inmediata. Eh,
y eso es muy importante. En segundo lugar, el proyecto se propone reorganizar la deuda de manera tal de bajar las tasas de interés, mitigarlas, amortiguarlas, haciéndola más llevadera desde el punto de vista del deudor, es decir, bajando los montos. Y en tercer lugar, poner fin al CAE eh, y incorporar un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior denominado FES, que en los hechos es un sistema que debiese ser, de acuerdo a lo señalado por el presidente, con justicia social, progresivo, que no se pague durante la carrera, sino que sea un monto no superior al 7% de los ingresos una vez titulado la persona, es decir, un sistema de financiamiento y esta es la idea más sustantiva, eh, excluye a la banca, es decir, al sistema privado del financiamiento para la educación superior. Y eso es un avance muy relevante. Eh, en segundo lugar, eh, actúa con un criterio de justicia, progresividad y autocontención, pensando en cómo se sostiene el fondo con políticas públicas de carácter solidario. Es decir, los que ya están titulados eh, podrán pagar si es que sus montos de ingresos se lo permiten, no, y no pagar durante la carrera. Y esto viene a dar una respuesta eh, necesaria para un problema real de una mala política pública abusiva por parte del mercado, eh, que le puede dar alivio a muchas familias, alivios importantes. Y en complemento con la educación gratuita, que es un legado de la presidenta Bachelet para el 60% de ingresos más bajos, hace que el sistema actúe con criterios de justicia social más reales para quienes no tienen acceso a la gratuidad, que son muchas y miles y cientos de miles de familias. Entonces, creo que el gobierno del presidente Boric se anota un punto estratégico en esta decisión de impulsar este fin al CAE. eh, es consistente con las expectativas de la ciudadanía y con terminar con el principio de la educación como un negocio. Sí, en el gobierno de la presidenta Bachelet se avanzó de manera sustantiva con la gratuidad, con al fin el lucro, pero aún persisten modelos como el CAE que hacen que la educación sea una fuente de ingresos para los bancos y no así para las familias. Así es. En lo que está cada noticia, martes 8 de octubre, conversando con Marco Barraza, eh, dirigente del Partido Comunista, ex ministro. Otro hecho que también yo creo que ayuda mucho, Marco, es el hecho de que el gobierno hace poco anunció que el presupuesto de la nación va a crecer en un 2,7%. Eso se puede considerar avance, porque cuando crece el presupuesto de la nación generalmente son para avances en proyectos que tiene el Estado central, y son muy importantes para el conjunto de la sociedad, ¿no? Sí, y yo creo que el gobierno ha cumplido con su palabra y ha desplegado políticas públicas orientadas a un presupuesto con énfasis social. Yo destaco de este presupuesto de la Nación eh, dos medidas. A ver, lo primero es que el gobierno se anotó un buen punto eh, en haber legislado la ley de cumplimiento tributario, que en régimen va a significar del orden de 1.200 millones de dólares de ingresos para el Estado, que no es otra cosa que disminuir la evasión y la ilusión tributaria, eh, que es cumplir con la ley en los hechos. Y esos recursos son recursos para el Estado. Eh, y esa era una precondición necesaria para la discusión de este presupuesto de la Nación, porque no se pueden provisionar gastos permanentes si no se tienen ingresos permanentes. Claro. Eh, y ese es un principio, una regla general que tienen que llevar los presupuestos del Estado. En segundo lugar, creo que el presupuesto de la Nación, el proyecto que ha presentado el presidente Boric, tiene aciertos importantes. En uno de ellos que aumenta en un 68% los ingresos, los montos destinados a las listas de espera en salud pública.
Las listas se abultaron aún más desde la pandemia por los desfases de atención, eh, y inyectar más recursos para disminuir las listas de espera es una urgencia social. Las familias no pueden esperar y el gobierno sí lo ha consignado. Entonces es una buena noticia. De igual manera, es una buena noticia que se aumente el presupuesto en cultura, eh, entendiendo que la vida de las chilenas y los chilenos tiene carácter multidimensional y especialmente la cultura, el acceso a la misma es una cuestión muy relevante, creando un programa especial para jóvenes. Pero destaco especialmente, sin perjuicio de las inversiones públicas en el plan de vivienda, por nombrar, o el sistema de cuidado, que se provisionan los recursos para cumplir con el compromiso ciudadano, que tiene un propósito de atender a las personas que son cuidadas, como mitigar el impacto negativo que tiene el cuidado en las personas que cuidan, que son en casi por regla general mujeres exclusivamente. Claro, Este presupuesto también invierte mucho en seguridad pública, que es una exactamente. urgencia social, es una urgencia de la ciudadanía, y lo hace en áreas claves como, en primer lugar, si uno suma el presupuesto del 2023, el presupuesto del 2022 y este que sería el segundo presupuesto que el gobierno ha presentado, estamos hablando de un incremento del 15% totalizado en seguridad pública, en fondos públicos para la seguridad. Ya, Eso son cifras muy importantes, eh, destinadas a la seguridad de los chilenos y de las chilenas. Eh, Se traduce, entre otras cosas, en mejoramiento de los controles fronterizos para el ingreso de personas migrantes. Se traduce en mayor infraestructura para las policías. Se traduce, entre otros, en mejoramiento de las condiciones laborales de las policías. Eh, Se traduce en una política sostenida para combatir el crimen organizado. Si el presupuesto anterior contemplaba del orden de 68.000 millones de pesos, pasando de 30.000 a 68.000, ahora este incremento a 84.000 millones. Es decir, son prioridades sociales, que el gobierno tiene bien identificadas, que responden a las urgencias sociales y que en definitiva buscan, pese a las dificultades de no tener mayoría en el Congreso, porque partamos de esa premisa, claro, se podría hacer mucho más si tuviésemos un escenario, una correlación de fuerzas consistente con los objetivos sociales, y no se tiene. Y el mejor ejemplo de aquello es que la reforma tributaria fue rechazada el año pasado, o el antepasado, si no me equivoco, y eso generó un impacto negativo en la estimación de recaudación para políticas sociales. Entonces, que el gobierno mantenga eh, vigentes los objetivos sociales que guían su accionar, pese a las limitaciones del ejercicio de la política por obstrucción de la derecha, es una buena noticia. así es. Comenzamos con Marcos Barraza, en lo que hay tras cada noticia, en este martes 8 de octubre del año 2024. Marco, indudablemente los acontecimientos nos van trayendo de manera muy apremiados en general en el mundo. Y me tocó ver en México, donde estuve unos días, la preocupación que hay sobre la situación de Israel con Irán, y no solo con Irán, sino que con el pueblo palestino, donde se anuncia o se ve la posibilidad de una guerra que podría terminar o podría comenzar una escalada muy grande a lo largo no solo de ese sector, sino que del mundo. Eh, y preocupa lo que está pasando con las Naciones Unidas, lo que pasa con Estados Unidos, que está absolutamente mm, dado, qué sé yo, entregado por entero a lo que es esta provocación que se está produciendo en el Oriente Medio, pero también lo que sucede con la guerra de Rusia con, eh, eh, de Ucrania. Rusia con Ucrania. Hay preocupación en el mundo, hay preocupación por todos esos hechos. ¿Cómo se pueden mirar desde la perspectiva que tenemos nosotros, donde estamos lejos, pero también estamos cerca?
sea, yo creo que es muy evidente el carácter imperialista de la política de Estados Unidos, que es quien sostiene la política de Israel en Medio Oriente, eh, y que se ha traducido en un genocidio barbárico en Palestina. Son más de 41.000 personas las que han fallecido en la Franja de Gaza por ataques del Estado israelita, eh, y la mitad de ellos han sido menores de edad. Es un horror que no tiene justificación de ninguna naturaleza. Eh, pero eso es posible, insisto, eh, o se materializa a través de la política de exterminio que ha desplegado el Estado de Israel, pero con el apoyo de Estados Unidos. Porque Estados Unidos no es un país neutral frente a esta barbarie. Eh, y sus lógicas expansionistas de retomar el control del mundo lo han llevado también a desplegar una política en la OTAN que también es amenazante desde el punto de vista de Rusia. Entonces, eh, estamos frente a un conflicto de magnitudes, eh, donde lo que queda de manifiesto es que un principio ordenador del sistema de Naciones Unidas, que es el multilateralismo en la acción de los estados, se ha vuelto ineficaz. Eh, Son muchas las resoluciones del sistema de Naciones Unidas que han sido obstruidas por países como Estados Unidos, eh, que limitan el accionar del sistema de Naciones Unidas eh, para controlar, replegar, inhibir las acciones belicistas. Eh, y urge pensar el sistema de Naciones Unidas para este tiempo, para un tiempo donde eh, se requiere preservar la paz. Eh, yo creo que no es una apreciación solo mía. Eh, los conflictos que están cursando en el mundo tienen tal magnitud, tal gravedad, en el marco de ecosistemas saturados también, contextualmente hablando, de crisis hídrica, de crisis ambiental, de crisis climática, que eh, la amenaza nuclear recobra vida y pone en riesgo el destino de la humanidad. Entonces, es urgente un debate mundial eh, que permita recobrar la cordura y que permita que las lógicas imperialistas no se consoliden. Y eso pasa por un debate sobre cómo se organiza el sistema de Naciones Unidas. No puede seguir con la ineficacia que existe hoy día porque sigue con patrones organizativos que son de la posguerra, Segunda Guerra Mundial y no del presente. Por lo pronto, todo el énfasis en condenar la agresión del Estado israelita al pueblo palestino. Eh, y un primer paso sería, sin duda, reconocer la coexistencia de dos estados, algo que las Naciones Unidas hicieron en el año 48, 1948, reconocimiento del Estado palestino, pero que no se ha implementado a plenitud. Entonces, estamos en una situación de crisis muy fuerte. Medio Oriente, la lógica belicista de Israel se está expandiendo, y eso es muy preocupante. Estamos en lo que hay tras cada noticia, en este martes 8 de octubre, conversando con Marcos Barraza, dirigente del Partido Comunista. Eh, Hay una situación que a uno le llama la atención en Chile. La derecha, con sus medios de comunicación, sigue funcionando como si nada hubiese pasado y hay una situación grave desde el punto de vista de lo que es los audios de Hermosilla, que no solo están tocando directamente a quienes fueron parte del gobierno de Sebastián Piñera y a uno de los dirigentes más importantes de la UDI como es el Chadwi, sino que hoy día incluso está involucrando y a jueces y juezas, particularmente una jueza de la Corte Suprema, hoy día está involucrando a uno de los fiscales importantes en casos trascendentes también de la política y de la economía, como son el caso de los empresarios Penta, el caso que son emblemáticos donde
la financiación de la política por parte de grupos empresariales, bueno, y una cantidad de hechos que vienen, que sucedieron y que siguen sucediendo muchas veces y no nos damos cuenta, pero que hoy día el fiscal que estaba a cargo de eso en aquel tiempo queda al descubierto con estos famosos audios. Sin embargo, ahí está como si nada, como si lloviera, da la impresión. Yo creo, a ver, la última información que se ha conocido de los chats del diputado Hermosilla son decidores respecto del, del carácter corruptor de su proceder y cómo fue articulando una red de poderes para la protección de sí mismo, del exministro Chadwick eh, y de los poderes económicos, partiendo por la premisa de que todos eran funcionarios del presidente Piñera. Eh, Claro, y no hay que soslayar ese hecho. Hermosilla ejercía como jefe de asesores, jefe jurídico, de asesores jurídicos del Ministerio del Interior, que depende del ministro, del ex ministro Chadwick, que acaba de renunciar de la Universidad San Sebastián como decano por una hipótesis plausible, muy real, de financiamiento irregular de la política a través de salarios siderales con fondos públicos, con recursos del CAE, del sistema de becas. Eh, pero en este caso en particular es muy grave porque el fiscal Guerra llevaba causas emblemáticas, se le ha dicho VIP, él mismo la acuñó, me parece, en un ya, chat, VIPs, exactamente, que VIPs, eran causas propias de la élite, eh, donde estaba depositada la fe pública, que en su divulgación, en su conocimiento público, explican en buena medida el malestar social por las desigualdades y las injusticias en el país y por los abusos. Eh, entonces, estamos frente al caso de corrupción más importante y grave que ha tenido Chile, que involucra en buena medida a los tres poderes del Estado, a quienes nombraron jueces con conducta, en este caso la jueza Vivanco corrupta. eh, las hipótesis son plausibles, por eso le abrieron un cuaderno de remoción al Poder Judicial, en este caso los trascendidos de haber influido para el nombramiento de jueces en salas penales por parte de Hermosilla, eh, la relación con el fiscal Guerra, que claramente es una relación, si se comprueba lo que ahí se estableció, se podría hablar de cohecho, de soborno. Eh, ya hay consejeros, la ex consejera de Defensa del Estado, Forbit, anunció una querella eh, eh, por corrupción, en este caso lo voy a simplificar el concepto, en la causa donde ella fue querellante en Penta. Entonces, estamos hablando de un caso de la máxima gravedad para la democracia, porque esto afecta al sistema democrático, eh, que involucra a los tres poderes del Estado eh, e involucra también a poderes económicos. No hay que olvidar que la acusación constitucional de Chadwick, su defensa fue financiada con recursos privados, de gente que está claro. investigada y o detenida. Entonces, estamos hablando de una red de corrupción que, que incluye a otros parlamentarios, entonces esto es de mucha gravedad. Eh, no requiere ninguna justificación. La derecha está, no en un embrollo, la derecha tiene conciencia de que el proceder que ha tenido es un proceder contrario a la ética, a la fe pública, pero no sabe cómo salir de este embrollo. Y se inventa acusaciones constitucionales contra el presidente de la República que no tienen fundamento, eh, eh, intenta desviar la atención empaquetando la acusación constitucional a la ministra Vivanco con otras acusaciones constitucionales que no tienen que ver con la Ah, misma materia ni con la misma gravedad. Entonces, eh, esto es un síntoma de mucha descomposición eh, de la derecha en el sistema político. Y es legítimo que uno se haga la pregunta en cuántos ámbitos más están involucrados con estos actos de corrupción. así es, una situación bien, bien extraña, grave y además
involucra a sectores que son bastante trascendentes en la vida del país, porque el gobierno de Sebastián Piñera, el ministro del Interior de ese gobierno, funcionarios del Poder Judicial, alcaldes que están involucrados en otras, bueno, hay una cantidad de situaciones que son bien, bien complejas, pero bueno, hay que tomarlas en su justa medida y hay que tomar, ojalá que el pueblo de Chile lo entienda, yo no sé si lo entiende, ¿qué crees tú, Marco? No, El pueblo de Chile, yo creo que la sociedad chilena en general, el pueblo de Chile, es muy sensible a rechazar, repudiar los actos de robo, de conductas indebidas en el plano económico. Eh, yo creo que se ha ido generando un clima de opinión pública eh, que es altamente contrario a la derecha. Eh, Creo que los manotazos de ahogado que ha dado la derecha, como presentar una acusación constitucional fallida contra el presidente Boric que duró media mañana, no tenía otro propósito más que desviar la atención frente a los problemas, a estas denuncias que son muy graves en materia de corrupción y que involucran a la totalidad de la derecha, eh, pero con la urgencia que tiene la derecha de revertir este cuadro de clima desfavorable hacia ellos, porque esto va a tener un impacto en las elecciones municipales. Va a tener un pues, impacto porque, y uno mira las encuestas y las brechas, las distancias entre eh, la oposición eh, y el oficialismo, a favor del oficialismo se han ido cortando. es una buena predicción, precisamente quería preguntar respecto a eso, Marco, porque estamos a 15 días de las elecciones, más o menos, ¿no? Por ahí, 15 días deben ser. O sea, 15 días de campaña y 18 de la elección. Por ahí es la cantidad de días. O sea, ya no queda nada. ¿Cómo analizarías el proceso que está sucediendo, Marco Barraza, en esta campaña electoral, la cual tú has estado bastante involucrado? ¿Cómo la miras? ¿Cómo la ves? ¿Cómo se puede sentir? ¿Cómo la puede sentir la población? A ver, yo percibo que hay, desde el punto de vista de las fuerzas progresistas, las fuerzas de izquierda, las fuerzas democráticas, hay mucho optimismo. Eh, Creo que en general ha habido sintonía entre el quehacer de las campañas y el quehacer del gobierno. El propio anuncio de fin al CAE, yo creo que fortalece la campaña municipal, eh, porque está en sintonía con las expectativas ciudadanas. Y contrariando esto de que la gente no quiere que le descuenten, no, si la gente no se endeuda porque quiere endeudarse, la gente se endeuda porque Ah, no tiene plata. claro, exacto. Eh, entonces, eh, creo que ha habido una campaña que ha ido de menos a más, eh, se da en un contexto de alto descrédito para la derecha, en una doble condición, de mucho descrédito, producto de eh, que se ha visibilizado estos actos de corrupción tan graves, que le son propios de la derecha, porque está ahí concentrada la corrupción, pero en segundo lugar, porque la derecha tampoco tiene propuestas de gobierno, no tiene propuestas para el espacio local y territorial. Ha enfrentado esta campaña con una retórica que es equivalente a la que ya conocemos. Eh, eh, Intenta desviar la atención tratando de eh, instrumentalizar el problema de la seguridad pública. Y la ciudadanía no es tonta, la ciudadanía tiene conciencia de eso, de esas maniobras electorales. En consecuencia, creo que la campaña eh, cada día se aspecta de mejor manera. No significa que sea carrera corrida. Hay comunas donde la disputa es muy fuerte, por ejemplo Santiago, la Florida, donde eh, vamos en el caso de Santiago, con la alcaldesa Gracie Hasler, eh, que enfrenta una derecha unificada y tiene dos listas pequeñitas por el lado que también pueden mermar votos, entonces hay que
esforzarse por la centralidad, y la centralidad es continuar con el Santiago Avanza, con el proyecto transformador. En el caso de la Florida, desplazar a la derecha es muy importante, con Nicolás Hurtado. Eh, Desplegar esfuerzos para alcanzar la alcaldía, para conservar las alcaldías de Los Espejos y Recoleta es muy relevante. Obtener una alcaldía conducida por los comunistas en Antofagasta es muy importante. Entonces, son disputas muy decidoras desde el punto de vista de cómo se repiensa el proyecto a escala local para luego escala nacional. Y en ese sentido, en Santiago estamos dando una batalla muy importante, una batalla que pone al centro el interés de la población, eh, que se ocupa de las urgencias sociales como son la seguridad pública, el retiro de basura, eh, el reciclaje de basura, el sistema de cuidados, el fortalecimiento de la educación pública, es decir, políticas con acento social y que tienen expresión concreta. Así que quedando ya, como decías tú bien, 18 días, pero 15 días, a ver, 15 días 15 de de campaña campaña y 18 para la elección, y claro. 18 días para la elección, eh, desplegando todas nuestras capacidades para darle continuidad al proyecto en Santiago, en Los Espejos, en Recoleta, en Antofagasta, en todas las comunas que son comunas muy relevantes. Estos días salió una noticia, yo la escuché cuando venía llegando, de que en Santiago había bajado el turismo, que la gente tenía miedo de ir al centro de Santiago y que era una de las cuestiones. Esto obviamente alimentado por los medios de comunicación de la derecha, pues, pero ¿es algo cierto de eso? Porque No, es yo he muy por pasado el por... contrario, es una mentira que ha impulsado la derecha y que tiene, por supuesto, resonancia en el Mercurio, que hoy día sacó una nota equivalente, Claro, ayer, perdón. Eh, lo real es que el turismo se ha incrementado. Eh, lo real es que a diario se generan 6 nuevas patentes por la reactivación económica en la Comuna de Santiago. Lo real es que han aumentado las ventas del comercio. Lo real es que se ha regulado y se ha disminuido el comercio informal. Lo real es que hay mayor seguridad pública. Ya han disminuido los delitos contra la propiedad, eh, contra las personas en toda la Comuna de Santiago. Esa es la verdad. Pero esa es una verdad que la derecha distorsiona y los grandes medios de comunicación amplifican esa distorsión. Eh, claro. por lo mismo estamos bien optimistas y expectantes de que estamos dando una disputa muy relevante con la derecha, y que la obra que está impulsando Iracy Hasler como alcaldesa se va a estar en el tiempo con un Santiago que avanza mucho más. Marco Barraza, queremos agradecerle una vez más que como cada martes converse con los auditores de Nuevo Mundo. Soy yo el agradecido, Julio, y nos vemos el próximo martes. Un abrazo. Nos vemos, que estén muy bien. Un abrazo, chao. Chao.